No muevas tu dial, que ya viene tu próximo programa. La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La hora viene, la hora es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los lunes, a partir de las 16 horas, tenés un encuentro con La hora viene, la hora es. No te lo pierdas. Te esperamos. Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde te encuentres. La hermana Lucrecia te saluda. Acá estamos nuevamente en este programa, La hora es, la hora viene. Le damos gracias a Dios por poder estar y compartir con todos ustedes esta palabra. Le doy gracias a Dios por mi vida, le doy gracias a Dios por la sabiduría, el entendimiento, todas las cosas que Dios nos regala, de su poder, de su unción, de su gracia, para poder no solamente permanecer firme en el camino, que es tan necesario, sino también para ayudar a otros a levantarse. Bendito sea el Señor. Quizás tú seas uno de esos en este día. Te pido que te quedes, no te salgas de la onda de esta preciosa radio, la RBN 1510 AM, que donde tú puedes estar viéndola por internet al am.com.ar. Amén. Podés estar allá a la distancia, donde te encuentres, escuchando esta hermosa radio, que es de bendición, porque del momento que alcanza tantas distancias, es para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a continuar con este estudio que hemos extraído de Mateo, del libro de Mateo, y estábamos analizando en el capítulo 14, ya para terminar, y estábamos hablando sobre cómo el Señor prueba la fe nuestra, cómo valora esa fe. Y acá Mateo, en Mateo 14, 22, él nos da lecciones sobre este tema, el trato que Dios hizo con los discípulos para sembrar en ellos esa fe genuina, esa confianza, esa prueba de fuego que ellos pasaron, ¿no es cierto? El Señor siempre honra la fe, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a analizar primeramente en este tema, para terminar de extraer del capítulo 14 lo más interesante que está, lo más importante, el contexto, digamos, de lo que es el mensaje de Mateo a través en la Biblia, ¿no es cierto? Le vamos a pedir al Señor que nos esté ayudando. Le damos gracias por todo lo que nos da, por esta oportunidad que me da a mí también de estar a través de estas ondas radiales, predicando su palabra, enseñando su palabra, para aquellos que están, digamos, un poquito cabizbajo, vamos a decir, en la fe, un poquito atormentados, quizás pasando por tribulaciones, pasando por dificultades, que todos las pasamos, pero hay quien trata de soportar un poco más o tiene más fuerza para soportar, de parte de Dios se ha fortalecido, y otros que en su pequeño espíritu, digamos, que no han podido superar esa situación, han decaído. El tema es que lo importante es rogarle a Dios que nos saque de esa situación, porque Él puede, pero tenemos que confiar en Él. Siempre va a estar Él con la mano
estirando nuestra mano para sacarnos de donde estemos, donde nos encontramos. Pero ¿saben qué? Es la fe la que nos tiene que llevar a permanecer, es la confianza, es el tema de decir Él, solo Él puede sacarme de esta situación. Ese es el mensaje más importante de la prueba en la fe. A ver, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Bueno, hay cosas que nosotros podemos dudar por un momento, por un segundo, por ese ataque que viene a veces del enemigo, a veces de nuestra mente, de nuestra carne, pero tiene que venir el Espíritu Santo, redarguye, y tiene que venir la reflexión, reaccionar y ponerse otra vez sobre la brecha, sobre la roca firme. Ay, Dios mío, Señor amado, por favor, ayúdanos, Dios mío, en cada situación que cada hermano que se encuentre en la distancia esté pasando. Ayuda, Señor, socorre, Padre Santo, no dejes que caiga, no dejes que se detenga, no dejes que se salga del camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos por el sacrificio precioso que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Amén. Así es, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahora conmigo, ayudándome, Señor, a transmitir este mensaje tan hermoso que tú nos estás revelando a través de tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, la enseñanza, la lección que nos da Mateo acá, es como para mostrarnos esta parte, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener presente, porque saber que el Señor honra la fe. Él honra la fe. Cuando decimos honra, quiere decir que Él, cuando ve fe genuina, Él obra. Honrar quiere decir devolver con gracia, con poder, con todo lo que Él puede darnos en el momento de la necesidad. No va a fallar, porque Él está viendo nuestro corazón y nos está honrando con lo que Él nos entrega para que nosotros podamos seguir en este camino. En Mateo 14:29 también nos dice algo. Dice, y Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. ¿Se dan cuenta? El Señor lo invita y Pedro accede al pedido del Señor. ¿Por qué? Porque le quería mostrar, para que confiaran que Él iba a honrar esa fe de Él. Por eso Mateo nos muestra esto, para saber que, primero, que Él pasó por esa situación. Acá cuando le dice el Señor a los discípulos, cuando le dice a Pedro, ven, lo está incitando a que ponga en marcha su fe, para no fracasar en el intento. Entonces, Pedro va, pero cuando Pedro salió de la visión espiritual, recordemos que él se hundía, porque entró el temor en él. Algo que, cómo nos embroma la vida espiritual el temor cuando viene. Sabemos que el temor no es de Dios, o sea, que si no es de Dios, es del diablo. Cuando entra ese temor, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que recurrir pronto a la ayuda, al socorro del Señor, que nos ayude a sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, ese espíritu que entra aprovechando la circunstancia por la cual nos encontramos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que si el Señor nos está prometiendo y fallamos en la fe, pasa esto. Y por eso después a veces muchos hermanos dicen, pero el Señor no me contestó, el Señor dejó que yo pasara por esto, y el Señor, y así, continuamente te dicen este tipo de palabras. Hay momentos que uno lo puede pensar,
No somos perfectos, pero eso tiene que revertirse rápidamente, inmediatamente, porque tiene que venir, el Espíritu Santo nos tiene que exhortar, ¿amén? Y nos tiene que sacar de ese pensamiento negativo, ¿amén? Después, también en Marcos tenemos una reflexión, en Marcos 9:23, que Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo le es posible al que cree. Ahora, ¿cuál es la diferencia del creer para que sea todo posible? Porque a veces no es todo posible. Es que falla nuestra fe. Como dije antes, o puede venir el temor, puede venir la duda, puede venir muchas cosas que el enemigo puede venir a cortar la bendición de Dios. Por eso que nosotros tenemos que aprender que dependemos totalmente de la misericordia de Dios y que tenemos que siempre estar humillados delante de su presencia, diciéndole: Señor, sin ti nada soy, nada puedo hacer. Ayúdame en esta situación de debilidad, porque solo no puedo. Eso es una declaración continua ante cada situación y cada circunstancia que nosotros podamos pasar, por ataque del enemigo, por nuestra situación familiar, por lo que sea, por lo que fuere. El Señor dice que si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Si Él lo está diciendo, quiere decir que es así. Vemos que con estas situaciones que pasaron los discípulos, la palabra de Él, del Señor, es el consuelo de ellos, es el consuelo de estos discípulos. Cuando dice en Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Me entienden, hermano? Cuando Él está hablando de esta manera tan directa a sus discípulos, le está diciendo que estén tranquilos, que estén seguros, que no teman, que Él está. Y el Señor se hace notar para que ellos puedan confiar y estar tranquilos, ¿sí? Para poder, digamos así, no solamente confiar en el Señor, sino también estar firmes sin dudar, no temiendo. Es uno de los grandes problemas del cristiano, cuando entra el temor, cuando entra la duda. ¿Bien? Eso a Dios no le agrada, tenemos que convencernos de esto y tratar de sobresalir en la situación con la fe. Después en Isaías 10, el Señor lo tiene también ahí en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Dice así Isaías: no temas. ¿Ven? Te está hablando del temor. No temas. Esto es importante reclamar, porque es ahí donde está el fracaso del cristiano. Ahí es donde la duda y el temor nos lleva al fracaso. Porque Dios ve nuestro corazón y ve que nuestra fe no es total. Ve que estamos o desviándonos, porque ya estamos queriendo recurrir a otras. Hay muchos cristianos que yo he visto en situaciones así bien complejas, como se dice, y han recurrido a cualquier para poder salir de eso, en vez de seguir confiando y esperando en el Señor. Eso, por ejemplo, a Dios no le agrada. Eso es contra la voluntad de Dios, es la fe del Señor. La fe en el Señor tiene que ser total y absoluta. Amén. Aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Estas palabras tienen que resonar, rechinar en nuestro corazón, en nuestra mente, para no caer. Estamos, hermanos, en tiempos muy complicados. Estamos en el fin de los tiempos. Tiempo en cualquier momento termina la gracia de Dios, la gracia del Señor en esta tierra. Nosotros tenemos que estar preparados
para ser transportado con el Señor. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que lo más importante de todas las circunstancias que estamos viviendo y las que todavía faltan vivir, lo que no nos debe fallar es la fe, y la confianza y la esperanza. Son 3 puntos fundamentales. Si vos no tenés fe, no podés tener esperanza. Y si no tenés esperanza, no hay confianza. Al no tener esperanza no hay confianza. Y eso no es del Señor. Recalquemos por favor en nuestro corazón estos puntos importantes para poder ver la gloria de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. El que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre dice, no dice alguna vez, dice siempre te ayudaré. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta? Con la diestra de su justicia. Quiere decir que nunca te va a dejar que el enemigo te destruya, porque él va a hacer con su justicia, va a vengar, digamos así como él dice, yo soy el vengador, él es el que pelea por nosotros, si permanecemos en la fe, si permanecemos en la confianza y en la esperanza. Amén. Esto es lo fundamental. Hay momentos, sí, hermano, ustedes pueden decirme, hermana, pero usted no sabe por qué situación yo estoy pasando. Mira, hermano, no hay cristiano que no pase por valles de sombra, inclusive de muerte, porque la vida en esta tierra no nos pertenece. Vamos caminando, como se diría, viento en contra. Y si vamos caminando viento en contra, ¿te imaginas que tenemos que pelear, esforzarnos para que este viento no nos tire, no nos voltee? Amén. Y si nosotros nos debilitamos, vamos a ser volteados por la tormenta, por el viento en contra. Eso es una lucha continua. Estamos caminando en contra de esa corriente, de la corriente del mundo. Todo lo que viene, hermanos, si no estamos en la fe, permaneciendo firme, que Dios nos ayude, ay Señor amado, porque no es fácil lo que va a venir. No es que yo quiera asustar, ni que quiera, no, al contrario, quiero alentarte a que te fortalezcas, que te prepares para la batalla que vamos a tener que vivir por la fe en Cristo. Ustedes saben que ya lo han pasado los discípulos en el comienzo. Una pelea satánica muy grande ellos tuvieron para poder permanecer en la fe. Lo pasó Pablo, lo pasó Pedro, lo pasó Juan, lo pasaron todos, hermanos. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener que pelear esa lucha, esa pelea por la fe en Él? Por confiar en Él, por creer en Él, por permanecer en Él. No podemos pretender tener el camino lleno de rosas, solamente rosas. Hay espinas, y esas espinas hay que saberlas apartar del camino con sabiduría, con fe y con esperanza. No es fácil el camino del Señor, pero no es imposible. Él nos dio la posibilidad de que nosotros seamos hijos del Altísimo. Y esto no es, digamos así, por decirlo de alguna manera, no es tan fácil para sobrellevar, porque hay luchas. Tenemos un enemigo que fue el enemigo del Señor, en la cual va a venir continuamente a pelear la batalla con nosotros para hacernos caer del camino. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, porque nosotros la vamos a tomar continuamente en estos tiempos que nos toca vivir. Que si bien
es un tiempo que vamos a vivir de gloria, aquellos que creemos en el poder del Espíritu Santo, aquellos que creemos en el Pentecostés que realmente se vivió. Vamos a volver a ver en el último tiempo un toque en el mundo de todo esto, pero hay que buscarlo, hermano. No nos podemos quedar dormidos en una iglesia donde solamente se pasea y se escucha un poco la palabra. No, hay que orar, clamar, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que descienda con poder, porque hay muchos demonios que entran en la iglesia para dormir a los creyentes. Aunque muchos no lo crean, es así, porque si no, no estaría el pueblo tan dormido como se encuentra. Amén. Esto es duro, pero es real. Y hay que tomarlo para salir de esa situación. Hay que buscar de Dios la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a alentar y calentar ese espíritu, renovar ese aceite. Amén. Para que el Señor venga, descienda con poder y gloria. Amén. Y sanen enfermos, liberte cautivo y podamos ver de nuevo la gloria de Dios como se vio en aquel Pentecostés. Esa va a ser así la despedida de la gracia de esta tierra. Pero no todos la van a ver, porque hay, hermanos, una religiosidad tremenda en las iglesias. ¿Me entienden? Un comportamiento totalmente organizado por el hombre. Y a Dios eso no le agrada. Yo ya advertí a varios pastores sobre este tema. A varios pastores. Unos escuchan y no contestan. Otros me dicen que no es así, que con solamente la palabra y la santidad, que Dios está. Que Dios va a hacer cuando Él quiere. Yo no creo eso. Yo creo que hay que buscar el poder de Dios. Hay que humillarse como siempre fue bíblicamente y buscar esa unción y ese poder. No es de gratis poder vivir un cristianismo huichihuache. Dios no te lo va a prohibir. Podés vivir un ser santo, no pecar, podés vivir, pero vas a tener tantas situaciones y no vas a ver el derramamiento de la gloria de Dios. Porque esa parte es fundamental, no solamente vivir en santidad, tener la palabra, sino que clamar, gemir, rogarle al Señor que descienda su gloria, que renueve el aceite en sus hijos, que las vasijas están mal, hay que renovar el vino, hay que renovar el vestido, está todo remendado. Amén. ¿Qué hacemos si no? Vamos a pasar desapercibido por la tierra. No vamos a ver el poder de Dios arrastrando a miles de seres humanos al arrepentimiento, porque la iglesia está dormida, no está clamando por esto, no está haciendo lo que tiene que hacer. No digo todos, hay lugares que yo escucho que están ya puestas las pilas en esta situación, pero yo por aquí no veo estas cosas. Entonces, yo sé que me hago de enemigos también, ojo. Hay siervos que ya me están dando vuelta un poco la cara, en el sentido de que no les gusta mi enseñanza porque les incomoda. Pero a mí no me interesa, yo me tengo que quedar bien con el hombre. Yo mientras que diga lo que está acá escrito, lo que piense el hombre y lo que diga, no me interesa. Dios está viendo que yo estoy mostrando lo que Él nos está pidiendo para este último tiempo. Y después que continuemos, que voy a tomarme después de estas clases unas vacaciones, voy a venir con prédicas determinativas para el último tiempo. Y no me voy a cansar de decirlo, porque si a mí no me dejan en un púlpito, no me dejan exhortar al pueblo para esto, porque creen que es incómodo, porque creen que si no se van las ovejas, porque creen que exhortar, aún siendo con amor, porque es para el bien de cada uno, no es conveniente,
Entonces yo, hermanos, voy a seguir predicando por la radio lo que Dios me dice que predique. Yo no me voy a detener por la estructura que han hecho los hombres de la iglesia. Definitivamente veo que la iglesia está hecha una católica romana en ese sentido. Todo programado, todo calculado, todo sincronizado. Y el Espíritu Santo no acepta eso. El Espíritu Santo no acepta eso. Amén. Así que los estoy preparando para lo que va a venir para el mes de marzo. Vamos a estudiar específicamente, vamos a hablar de los tiempos finales, de lo que se nos avecina, para levantarte y sacarte de ese pozo del pensamiento negativo, de pensar como a veces decimos, mira el mundo como está, mira la situación, mira lo que... Todo eso es real, pero nosotros somos hijos del Altísimo y tenemos que estar preparados para volar con Él. Y a ver, ¿cómo los ángeles van a ver la coronita arriba de nuestra cabeza, la luz y el fuego del Señor, si no estamos llenos de la gracia? Son ellos los que van a bajar, descender a levantarnos. Amén. El Señor nos va a esperar en las nubes. Amén, hermanos. Son muchas cosas, muchas pequeñas cosas que no se están predicando en las iglesias. Hay entretenimiento en las iglesias. Con 2 palabritas y ya. El Apocalipsis le tienen terror, parece, hablar del tiempo final. Esto, hermano, a Dios no le agrada. Por eso les digo que yo, si tengo que hablarlo solo por radio, lo voy a seguir hablando. Porque Dios me manda, el Señor me manda esto. Amén. Y así voy a continuar. No me interesa el tiempo que me lleve. Si tengo que tomar 2 horas de programación por semana, 2 horas voy a tomar, pero voy a hablar lo que el Señor me da. No me voy a detener porque el hombre no me da un púlpito, porque no me interesa el púlpito, solo me interesa exhortar y levantar al pueblo de Dios en poder para que vean la gloria de Dios, esa gloria postrera que tiene que venir, hermano, porque está la palabra, pero no viene por sí sola, viene porque sus hijos están preparados en la unción que Dios quiere que tengamos. Amén. Después dice, bendito sea el Señor, gloria a tu nombre, Padre. Jesús está junto a los suyos, y especialmente en sus necesidades. No tenemos que tener duda de eso. Amén. Eso es promesa de Él. Y en Hebreos 13, 5, 6, el Señor nos habla bien. Y dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hermano, esta palabra viene acompañada o apoyada en esa búsqueda y la unción y la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Si somos cristianos mediocres o huichihuache, como yo siempre digo, no podemos pretender que Él esté en todo esto. Porque estamos viviendo en una circunstancia que el Señor no puede responder. Porque Él responde a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Amén. En estas cosas. ¿Queremos tener dones? Hay que buscarlo. Hay que no solamente vivir con la palabra, con la santidad, sino buscarlo, anhelarlo, pedirle, rogarle, clamarle al Señor que nos llene de su gracia, que nos llene de esos, que nos dé dones para poder servirle, para poder estar dispuesto a trabajar para Él. Amén. Bendito sea el Señor, hermano, que esto no es pavada, esto es algo serio. Porque no vamos a vivir un tiempo sencillo, tranquilo, vamos a vivir en un tiempo que el enemigo va a sacudir la tierra y nosotros vamos a estar un tiempo acá todavía,
Tenemos que estar preparados para que esa sacudida no nos arrastre a nosotros. Bendito sea el Señor. Sabemos que para los que tienen fe no hay imposibles, hermano. Pero tiene que ser esa fe permanente, llena de la gracia de Dios. Romanos 4:20 nos dice, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no dudó en esa incredulidad que te puede venir por la circunstancia, porque dice, de la promesa de Dios, no dudó de que iba a estar, no dudó, pero para no dudar, para no tener incredulidad, hay que tener unción y poder de Dios. No solamente se tiene por tener, viene con la gracia, hermano, viene con la gracia. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Por eso no hay imposible para Dios, pero tiene que estar apoyada en esa fuerza de la promesa, en no ser incrédulo, no dudar, que esto es lo que al Señor no le agrada. La mayor preocupación del Señor son los suyos. Amén. No tengamos duda de eso, porque Él sabe que están los que no van a ser salvos, pero aquellos que Él salvó, que Él trajo a esa salvación en el camino santo y precioso de Él, es la preocupación del Señor, que no se queden dormidos, que no se conformen con ser un cristiano que recibió a Cristo y va los domingos a la iglesia nada más, a ver si escucha una palabra. No. Hay una búsqueda personal, una búsqueda, un hambre, una sed de Dios, que tiene que estar en nosotros permanentemente. Amén. En Mateo 14:25, el Señor también nos dice algo. Dice ahí, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. ¿Se dan cuenta? Él los estaba cuidando. ¿Qué estaba haciendo Jesús caminando sobre el mar cuando ellos estaban pescando, que no pescaban nada? Estaba cuidándolo. Sabían que iban a pasar por una situación que no iban a tener pesca y el Señor quería mostrarles su gloria. Pero tenía que, probarlos en la fe, probarlos en la confianza. Amén. Y los desafió el Señor cuando le dijo echar la red. Amén. Los desafió el Señor. Bendito sea Dios. En Juan 10, 28 al 30, Él nos dice algo que nosotros no podemos apartarnos. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio, es mayor que todo, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Esta es la confianza que tenemos que tener. Pero eso no nos hace que nos achanchemos y nos quedemos ahí dormidos en los laureles. Vamos a ir a un corte y después volvemos. Gloria a Dios.
nuevamente, vamos a continuar en esta preciosa palabra que el Señor nos está enseñando el camino correcto, cómo mantenernos, cómo superar situaciones, cómo Él nos muestra su apoyo en todas las cosas y necesidades que nosotros pasemos. Amén. El Señor se aproxima siempre a los suyos en sus necesidades. Eso no lo tenemos que olvidar. Pero una cosa, como decía yo antes, son esas necesidades personales que podamos vivir, circunstancias, tanto pueden ser familiares, económicas, situaciones de apremio, en situaciones, digamos, difíciles, que no sabemos para dónde salir. El Señor siempre está con nosotros, en toda necesidad. Siempre va a estar el ángel del Señor que nos va a estar ayudando, apartando del mal, apartando capaz de muchas cosas que a veces nosotros ni sabemos, ni las vemos, que el Señor hace a través del poder suyo. Pero eso es una parte. La parte de permanecer en lo que se viene, en las situaciones difíciles que van a venir sobre la tierra y ese tiempo que nos tocará pasar a nosotros, que Dios nos ayude, tiene que estar bajo la fe, la confianza y el poder de Dios, la unción de Dios, porque sin esa unción, sin ese poder, no vamos a poder resistir, porque no nos olvidemos que somos carne y que el diablo no viene con chiquita. Cuando viene al mundo, va a venir con grandes cosas, porque él sabe que se le termina el tiempo y él quiere atacar a la humanidad, al cristiano, con todo, quiere arrasar con todo el cristiano. Amén. Pero si nosotros estamos firmes en el Señor, no tenemos que temer. Si estamos fortalecidos en la gracia, en la fe, en la esperanza, sabemos que Dios va a actuar y que nosotros vamos a clamar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Vamos a estar, si es necesario, en ayuno, en silicio, o lo que sea, por salir de la circunstancia con la ayuda de Dios. No tenemos que tener duda de eso. En Hebreos 27:23 dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¡Wow! La fe en Cristo, hermano, puede todas las cosas. La fe en Cristo puede todas las cosas. Pero ya te digo, no puede ser una fe titubeante, una fe que hoy está porque todo va bien y cuando no nos va bien, la fe se nos va por el piso. Esto es lo importante saber. ¿Ven? En Mateo 14:29, el Señor dice también algo que nos deja. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ven? ¿Cómo? Esto nos dice, en Mateo, y en Hechos 27:23, Filipenses, estamos en Mateo 14:29 y ahora vamos a Filipenses 14:13, que también nos agrega algo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con eso estamos fortaleciendo todo lo puedo. Ese es vencer. Cuando vos decís todo lo puedo, es porque tenés una fe poderosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi poder, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Él no me deja, Él me tiene rodeada. Él sabe lo que yo paso y Él está ahí peleando la batalla. Estas son las cosas que se fortalecen en esta fe que tenemos que tener. Jesús nunca nos va a abandonar, siempre, aun cuando hayamos fracasado, nos va a tratar de sacar, hermano, porque Él sabe que hay debilidades, hay hermanos que se han detenido,
que no han buscado más y más y más para fortalecerse, y esto el enemigo lo sabe y por eso ataca. Amén. Jesús nunca va a abandonar, aun cuando fracasamos, hermano. En Mateo 14:31, el Señor dice así: al momento Jesús, al toque, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya ahí al Señor le quedó un dolor, porque vio que dudó y le mostró que no le alcanzó la fe. ¿Por qué dudaste? ¿Entienden, hermano? ¿Por qué dudaste? Hay algo que nos corta la bendición y ese es el enemigo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, no a nuestro corazón, a nuestra mente, a hablarnos y decirnos: ves que tu Dios no te está ayudando, ves la situación que estás pasando, ves por qué estás así, por qué Dios no te ayuda. ¿Te das cuenta? Esas palabras hay que rechazarlas inmediatamente cuando vienen, porque son la duda que nos hacen perder la bendición. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hermano? No te alcanzó la fe. Qué tremenda la palabra, ¿no? Cómo cae sobre nuestro corazón esto, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que arreglar. Tenemos que buscar de fortalecernos más y más y más y más en la fe y sacar toda duda de nuestro corazón. Toda duda. Tiene que desaparecer. Amén. Gloria al Señor. En Lamentaciones 3:57 dice así esta palabrita, corta pero también contundente: te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el Señor nunca nos va a abandonar? Nunca nos va a abandonar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bendito sea el Señor. Hay como un retrato de nuestra fe, como un cuadro, ¿no? Un retrato de nuestra fe. En Mateo 14:22 al 33 nos está hablando de este tema completamente. Dice, primer punto, el mar es un retrato del mundo, de los pueblos. El barco, porque acá en toda esta parte de Mateo 22 al 33 está hablando de este tema. Un retrato, el barco es un retrato de la iglesia. Amén, hermano. La travesía es una imagen de nuestra vida. La travesía que ellos hacían en el barco. La tempestad es una fotografía de nuestra experiencia. La tempestad. Amén. Y el salvamiento es un retrato de nuestra salvación. Miren qué preciosa demostración nos revela, o me revela acá en la palabra del Señor para que yo les transmita. El desembarco es una garantía de la gloria venidera. Porque ¿dónde vamos a desembarcar? La gloria venidera. El Salvador, el Señor, viene a nosotros en el barco. Él viene con nosotros en el barco. Viene en esa travesía. Por eso necesitamos la fe. Porque Él viene a respaldarnos siempre. Porque el salvamiento que Él hace en este retrato es el retrato de esta salvación tan hermosa que Él nos regala por su gracia. Amén. Qué precioso que es esto. Y después, saber que somos protegidos en la tempestad. Amén. También nos habla acá en esta parte de Mateo.
La orden del Señor, como dice acá en el versículo 22, ¿qué es? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Mm? La obediencia, primer punto, de la orden del Señor, porque él le ordenó, les ordenó que fueran en esta dirección. Amén. Al otro lado de la ribera. La obediencia de los discípulos. Ellos que hicieron, subieron al barco y fueron a donde les mandó el Señor. Por eso hay que tener comunión con el Señor, porque Él nos va a hablar, nos va a decir a través de su Espíritu Santo, nos va a decir si hacemos o no hacemos, si vamos o no vamos, si nos encaramos esta situación o nos quedamos tranquilos esperando que Él obre. Él lo va a hacer, ¿no es cierto? Él lo va a hacer, pero tenemos que estar en la disposición de escuchar su voz y saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces el cristiano se apura y quiere por su medio tratar de solucionar circunstancias en las cuales Dios está dando tiempo para ver en nosotros si permanecemos en la fe y en la confianza. Entonces Él ahí nos va a hablar y nos va a mover a través de su Espíritu Santo qué pasos tenemos que dar, como se los dio acá a ellos en la barca. Y ellos recibieron la orden, hicieron como el Señor les pidió. ¿Se dan cuenta, hermano? La adversidad, que es el viento en contra, ¿no es cierto?, que nos habla en el versículo 24 y en el versículo 30, lo vamos a volver a leer, ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, siempre va a ser contrario. Nosotros caminamos contrarios a ese viento del mundo, a ese viento del mar, porque el mar representa al mundo, a los pueblos, ¿amén? Entonces nosotros caminamos en contra de esa corriente. Por eso vamos a tener adversidad, hermano, no podemos pretender no tenerla. Hay adversidades, pero el Señor está con nosotros. Pero nosotros tenemos que esperar y escuchar la voz de Él para movernos con la dirección de Él, no atropellándonos, tratando de salir de la circunstancia a través de nuestra mente, de nuestras decisiones. Después en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? El miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay estos temas, hermano, si vos te pones en la Biblia y los analizás profundamente, te van a alimentar espiritualmente un montón, porque acá el Señor nos deja un retrato vivo de cómo manejarnos como cristianos, como hijos de Dios, para poder sobrellevar esas tormentas, esos vendavales, esas derrumbes que vienen a veces que no sabes cómo manotear para salir. Amén. O sea, a mí ¿cómo te puedo decir, hermano? A mí esto me edifica tanto cada vez que lo puedo leer y hoy que lo estoy dando más todavía, porque está el Espíritu Santo no solamente hablándoles a ustedes, me está fortaleciendo y hablando a mí. Esto me da a mí también el poder de seguir. Bendito sea el Señor. Dice, en el capítulo 10, 21 y 22 de Mateo, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre y al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Wow, acá se terminó la fe de muchos, ¿verdad? Se terminó la esperanza de muchos, se terminó la... Es que es así el tema, hermano. Estas son situaciones que no solamente vivieron muchos de los discípulos, sino que también en este último tiempo muchos siervos de Dios van a pasar por situaciones difíciles así y tienen que elegir, y ese va a ser el tema. Y el que persevere hasta el fin no puede dudar. Si están pasando por esta situación de hijos de padre, que Dios nos libre de esto, ¿no es cierto? Que Dios nos libre. Pero si está escrito, a alguien va a pasar por esto. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento de lo que hay que hacer, porque viene la turbación, eso no hay duda que va a venir, pero el Espíritu en poder nos tiene que hablar y cómo seguir. Amén. La consolación viene ¿de quién? Del Señor. En el versículo 27 dice perfectamente, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, que da la impresión de que esos vientos, esos vendavales, el Señor los está permitiendo para probar nuestra fe. O sea, pareciera que, a ver, que el Señor le permite al enemigo que presente estas cosas, pero todo permitido por Él. Porque si el Señor quiere, le hace correte a Satanás, corrate, porque vos no vas a tocar nada. No, yo creo que lo permite y le permite estas maniobras para ver nosotros qué elegimos, qué vamos a hacer. Entonces por eso te dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Sí, Señor. La consolación del Señor también en Isaías nos habla, 41, nos dice, 13 y 14, nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas gusano de Jacob, wow, oh vosotros, dice, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Amén. ¿Quién es el Santo de Israel? El Señor, el Señor. Yo soy tu Redentor, porque Él nos redimió. El tema es, entonces, estamos en esto de que el Señor nos llama a tener esa fe, esa confianza, por esa salvación tan linda que Él nos ha, ¿no es cierto?, nos ha regalado. La gran salvación que habla el versículo 31 y 32 de Mateo, que dice, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzaban a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Después el 31 dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y el 32 dice, y cuando subieron ellos a la barca, se calmó el viento. Él está en la barca, Él está en esa situación, en esa tormenta, en ese desosiego que a veces nos agarra. Es algo que el hombre natural tiene y que es lo que por la cual nosotros tenemos que pelear espiritualmente, porque es natural que el hombre tenga temor, tenga miedo, tenga esas emociones que no nos ayudan en la vida de cristiano. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber a quién tenemos para socorrernos, a quién tenemos que no nos va a largar. Entonces dices, Él cambia la tempestad. En el Salmo 107, 29, Él dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas.
¿Se dan cuenta, hermano? Ese es el Señor. Después otro de los puntos que la adoración y el testimonio. En el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí vieron el testimonio que él da de la obra que él hizo en ese momento, aún con Pedro que dudó, aún con todas esas circunstancias que les tocó vivir, él dijeron ahí, respondiendo, Pedro le dijo, Simón Pedro le dijo, en el 16 estamos, me adelanto un poquito del estudio. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Mm? O sea, hay un reconocimiento ahí también, ¿no? Por eso acá él le dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Me reconocen en este versículo 33 de Mateo 14. En Juan 6:14 dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos dudar de esto? No podemos. Ahí está la fortaleza nuestra. Ser un imitador de él es importante. Fue primero el deseo de Pedro, andar sobre las aguas como su maestro, que ahí nos mostró en el versículo 28. Ese es el deseo que él tenía y el Señor se lo permitió y de paso le probó la fe. El pedido de Pedro dice, manda que yo vaya a ti. ¿No? Manda que yo vaya a ti, le dice, como le dice en el versículo 28. Y en Juan 21, vamos a buscarlo en la Biblia, en Juan 21 nos dice, a ver, en Juan 21, 6 y 7, nos dice, él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquellos discípulos que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. La invitación de Pedro, ven, como dice ahí en el versículo 29, es muy, pero, digamos, atrevida, ¿no es cierto? Él no se había probado en la fe y el Señor lo estaba probando en la fe, ¿no es cierto? En Juan mismo, pero en Juan 6:35, vamos a 6:35, vamos a leer, es importante, así terminamos este caso. 6:35, estamos 6:35, acá, dice así, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, que le mostró la duda que tuvo en ese momento Pedro cuando tenía que andar por el agua. La fe es la audacia de Pedro que anduvo sobre las aguas, ¿verdad? Como dice en el versículo 29.
Y después vemos en Filipenses también, que nos habla también de este tema, que es importante tenerlo en cuenta, porque es parte también. Vamos a Filipenses. Filipenses 4:13, cuando dice, ya todos lo conocemos, sabemos lo que dice ahí el Señor, pero bueno, vamos a repetirlo, porque es bueno recordarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La visión errónea de Pedro, ¿saben cuándo fue? Cuando él miró el viento, como dice en el versículo 30. Amén. Él ahí entró en la duda. Él ahí entró en la duda. Bendito sea el Señor. En el 14:30. Vamos a leerlo. Dice así: pero al ver el fuerte viento, ¿ves que te digo? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: sálvame. ¿Se dan cuenta, hermano? Bueno, este es el tema: el temor, el miedo, la falta de fe. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Ahí tiene que estar nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, todo ahí. El autor y consumador de la fe. La consecuencia de esa visión errónea comenzó él entonces ¿a qué? A hundirse. Y en Primera de Reyes 19:4-55 dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es importante analizarlo. Vamos a continuar en el próximo estudio a terminar con esta parte de Mateo, que me encanta, es preciosa cómo nos lleva de un lado al otro con el libro, pero nos da sabiduría para entender un montón de cosas. Se me fue el tiempo, hermano, me despido de ustedes, soy la hermana Lucrecia. Será cuando escuchen otra vez La Hora Es, La Hora Viene. Vieron que sale los viernes a las 15 horas el programa, así que Dios me los re bendiga. Chau, chau.